Pensemos por un momento en un aula de educación infantil. Es un ecosistema caótico y, bueno, maravilloso. Totalmente. Hay bloques de construcción por una esquina, música sonando, alguien pintando compulsivamente con las manos, otros corriendo, y quizás alguien simplemente sentado en silencio observando un insecto, ¿no? Sí, la típica escena. Claro, en esa etapa aceptamos con total naturalidad que el cerebro humano procesa el mundo de 1000 maneras distintas, pero luego, pues, el tiempo pasa. ¿Y tanto que pasa? La gente crece, llega a los 20 y tantos, y entra por primera vez a trabajar en un edificio de oficinas moderno. Y de repente, fíjate, es como si alguien cortara la corriente. Te apagan el interruptor por completo. Exacto. Todo ese inmenso abanico de posibilidades cognitivas se reduce a una hoja de cálculo, a un informe en PDF y a saber usar jerga técnica en una reunión. Es un aplaneamiento de las capacidades humanas que, roza lo violento. Es una transición drástica, casi, digamos, una amputación. Pasamos de celebrar la diversidad absoluta de talentos en la niñez a exigir una uniformidad gris y estricta en el mundo corporativo. Ya es brutal. El mensaje implícito de esta estructura laboral moderna es que la inteligencia tiene una sola forma, un solo idioma y un solo formato de entrega. Y precisamente por eso, el objetivo de sumergirnos en estos documentos hoy es construir una especie de caja de herramientas conceptuales. Vamos a analizar un material verdaderamente revelador, basado en un curso titulado Inteligencias múltiples para potenciar la creatividad y el desarrollo cognitivo. ¡Ajá! Un curso fascinante, por cierto. Sí, muy potente. Y el giro argumental de este análisis, lo que rompe los esquemas aquí, es que vamos a sacar esta teoría de las inteligencias múltiples de los colegios. Vamos a aplicarla como una herramienta radical para la vida adulta, para el entorno laboral y la supervivencia de las empresas. Porque, el diagnóstico que arrojan las fuentes es implacable. Demuestran cómo las organizaciones contemporáneas sobrevaloran, de manera casi patológica, ciertas habilidades. Principalmente la lógica, ¿no? Claro, la lógica matemática y la expresión verbal. Mientras que invisibilizan por completo el resto del potencial humano. Y ojo, que esto tiene un coste altísimo. Madre mía, ya te digo. No es solo que la gente se frustre en el trabajo, es que las empresas están literalmente tirando a la basura ideas brillantes y soluciones súper innovadoras. Simplemente porque no saben reconocer el formato en el que vienen envueltas. Exacto. Pierden eficiencia operativa cada día por esa miopía. Pero claro, antes de plantear cómo potenciar equipos o cambiar la cultura de una oficina, hay que entender de dónde viene la enfermedad, ¿verdad? Porque arrastramos una obsesión casi clínica con medir un único tipo de inteligencia. Sí, es una obsesión histórica casi. Es que, ¿en qué momento decidimos que ser inteligente era sinónimo de rellenar celdas en un ordenador a toda velocidad? Pues mira, para entender la mecánica de esa obsesión hay que viajar al origen. Nos vamos a principios del siglo XX. En Francia, Alfred Binet recibió un encargo del gobierno para crear el primer test práctico de inteligencia. Vale. Lo que daría lugar al famoso coeficiente intelectual, el CI. Pero lo trágico, lo irónico de esta historia es que Binet diseñó esto con un propósito profundamente noble. ¿Ah, sí? Sí. Quería identificar a los niños que tenían dificultades en el sistema escolar tradicional para poder ofrecerles apoyo temprano. Era, digamos, una red de seguridad, un diagnóstico para ayudar. Bueno, pero intuyo que esa red de seguridad no tardó mucho en convertirse en una jaula. Y tanto. El concepto cruzó el Atlántico, llegó a Estados Unidos y, fue rápidamente secuestrado por diferentes instituciones. La herramienta de Binet se retorció hasta convertirse en un mecanismo de clasificación masiva. O sea, para etiquetar a la gente. Exacto. Se empezó a utilizar para jerarquizar a las personas, decidir quién valía y quién no. E incluso, fíjate, para justificar desigualdades sociales terribles. El test de CI dejó de ser una guía y se transformó en un sello inamovible, un destino biológico. ¡Qué barbaridad! Y claro, el eco de ese sello sigue retumbando en los pasillos de cualquier corporación actual. De ahí nace lo que los textos denominan el mito del perfil ideal. El famoso perfil ideal, sí. Quien escuche esto seguramente pueda ponerle cara rápidamente. Es ese profesional impecablemente analítico, de discurso ágil, que cuadra presupuestos de cabeza y jamás titubea en una presentación. El típico perfil que todos los jefes adoran.
Eso es. Y la trampa mortal de este mito es que asume que cualquier desviación de ese patrón es una falta de capacidad. Si alguien, no sé, piensa más despacio o necesita dibujar para entender un problema, el sistema asume que es menos capaz. Y es una reducción absurda de la complejidad humana, porque confunde una herramienta cognitiva muy específica con la totalidad del individuo. Y mecánicamente, pues claro, esto construye un ecosistema laboral que excluye a la mayoría de la población. Vale, vamos a desgranar esto, porque el texto propone una analogía que merece la pena poner sobre la mesa. Habla de una visión monárquica de la inteligencia. Me encanta esa metáfora. Es buenísima. Si uno observa con atención, un despacho moderno funciona bajo dinámicas feudales. Los números y las palabras son los reyes absolutistas. Totalmente. El que domina el arte de la retórica y el Excel forma parte de la corte, ¿no? Tiene acceso al poder. El resto, los que tienen otro tipo de sensibilidades o habilidades, quedan relegados a ser, pues, los campesinos de la empresa. Los peones del tablero. Eso es, no tienen voz en las decisiones estratégicas. Y el problema es que si en la corte todos operan bajo la misma lógica numérica, nadie es capaz de advertirle al rey que el castillo se está incendiando. Claro, hay una ceguera colectiva. Y si conectamos esto con la visión general del material, hay que dejar clarísima una premisa innegociable. No hay ninguna ley natural que dicte esta jerarquía. No es algo biológico. Para Drada, no es que procesar datos lógicos sea superior, biológicamente hablando, a la empatía o a la comprensión espacial. Esa jerarquía es un constructo, es un invento cultural. Ya. Y más específicamente, es la herencia tóxica del taylorismo. A principios del siglo XX, el modelo industrial de Frederick Taylor necesitaba fragmentar al ser humano para que encajara en la cadena de montaje. Separar la mente del cuerpo, ¿no? Eso es, separó a los que piensan en la oficina de los que hacen en la fábrica. Elevó la razón analítica a la categoría de Dios absoluto y desterró la emoción y el cuerpo al sótano de la productividad. Nos convirtieron en fin, cerebros desconectados que flotan frente a una pantalla. Entonces, si entendemos que el test DCI es un juego amañado y que el modelo actual es una resaca industrial, ¿cuál es el contrapeso? Ahí es donde entra la revolución. Claro, Howard Gardner, en 1983, con su teoría de las inteligencias múltiples. Pero, a ver, me gustaría entender el mecanismo exacto de su teoría, porque no es simplemente añadir más categorías a una lista, ¿verdad? No es decir, ahora hay 8. No, que va. Fue una demolición total del paradigma anterior. Gardner rechaza frontalmente la idea de que la inteligencia es como un disco duro de capacidad fija que te viene de fábrica y que además se mide con un numerito. Vale. Él la redefine como un potencial biopsicológico. Esto significa que sí, hay una base biológica, un cableado neuronal, pero es solo un potencial. Y la clave de bóveda de su teoría es que ese potencial solo se convierte en inteligencia real cuando procesa información para resolver problemas valorados por una cultura específica. O sea, la cultura es el interruptor. Exactamente. La cultura enciende o apaga esa inteligencia. Y aquí es donde se pone muy interesante. Detengámonos en ese interruptor cultural, porque el texto ofrece un contraste, la verdad, brutal. Sí, el ejemplo del Amazonas. Ese mismo. Imaginemos a una persona que pertenece a una comunidad en el corazón del Amazonas. Para sobrevivir allí, su cerebro ha desarrollado una inteligencia naturalista asombrosa. Lee el patrón de las nubes para predecir tormentas, distingue lianas venenosas de raíces medicinales con un vistazo. Es una agudeza cognitiva de supervivencia pura. Absoluta. Pero, ¿qué pasa si sacamos a esa persona y la sentamos en una silla ergonómica de una gran consultora financiera? De repente, todo ese procesamiento hipercomplejo se vuelve invisible. La cultura corporativa no tiene una celda en su Excel para la lectura de nubes. Y lo fascinante aquí es la conclusión lógica que se extrae de ese ejemplo. Nos fuerza a aceptar que cuando una empresa dice, oye, el talento de esta persona no nos sirve, en realidad no está emitiendo un juicio científico sobre las capacidades de ese empleado. ¿Mamó? No. Está haciendo una confesión sobre su propia estrechez cultural. Es una ceguera institucional que decide no iluminar ciertas áreas del cerebro humano. Y las áreas que dejan a oscuras son la inmensa mayoría. Porque si repasamos brevemente el mapa de Gardner, las niñas bonitas del sistema son la inteligencia lingüística y la lógico-matemática. Las clásicas, sí. Porque, si me permites hacer de abogado del diablo, es muy fácil ver por qué el sistema prima las palabras y los números. Al final del día, las empresas firman contratos lingüísticos y declaran impuestos lógicos. Claro, es la justificación habitual. Entonces,
¿Cómo justificamos la utilidad de, por ejemplo, el cuerpo? La inteligencia quinestésica en el trabajo del conocimiento moderno. ¿Acaso el cuerpo no nos han enseñado que es solo el vehículo que transporta nuestra cabeza al escritorio? Es un escepticismo lógico si partimos de ese modelo antiguo, claro. El material llama esto logocentrismo. La creencia de que si algo no se puede explicar con palabras o números, simplemente no es un pensamiento válido. Vale. Pero la ciencia actual, a través de la cognición corporizada, destroza esa idea. Mecánicamente, nuestro cerebro no piensa aislado del cuerpo, piensa a través del cuerpo y del espacio. Y el texto nos reta a poner el problema en el cuerpo, que suena un poco abstracto. Sí, pero no se refiere a hacer estiramientos en la pausa del café, ¿eh? Ya me imagino. Se refiere a usar la propiocepción y el movimiento para activar rutas neuronales distintas a las que usamos simplemente al teclear frente a una pantalla. De hecho, hay un caso de estudio en las fuentes que ilustra esto a la perfección, el del equipo de logística y el cuello de botella. A ver si logro explicar la mecánica de por qué funcionó. Venga, cuéntalo, que es un ejemplo buenísimo. Tenían un centro de distribución bloqueado, paquetes atascados, retrasos constantes. Los ingenieros llevaban semanas frente a los monitores cruzando datos en hojas de cálculo gigantescas, buscando la variable oculta. Estaban, digamos, atascados en la inteligencia lógico-matemática. ¿Y qué hicieron para romper el bloqueo? Porque los números no daban la solución. Pues apartaron los ordenadores. Cogieron un rollo industrial de papel craft, lo desenrollaron por todo el suelo de una sala inmensa y dibujaron el mapa del almacén. Y entonces, literalmente, caminaron sobre el problema. Fíjate, metieron el cuerpo en la ecuación. Empezaron a simular físicamente el trayecto de un paquete con sus propios cuerpos. Al trasladar el análisis estadístico abstracto al espacio físico, al activar la memoria espacial y esa percepción kinestésica, encontraron el error en 10 minutos. Es de traca. 10 minutos frente a semanas de Excel. Totalmente. Caminar les permitió ver una colisión de flujos que los números ocultaban por completo. Es que ese es el poder de la cognición corporalizada. Al cambiar el canal de entrada de información, el cerebro procesa relaciones diferentes. Otro ejemplo sutil pero crítico que mencionan las fuentes es el conocimiento tácito corporal de los operarios. Ajá. Piensa en alguien que lleva 20 años manejando una máquina pesada industrial. Esa persona siente una ligera variación en la vibración a través de la suela de sus botas, o percibe un cambio armónico minúsculo en el zumbido del motor. Usa la inteligencia musical y kinestésica. Exacto. Están procesando anomalías a una velocidad increíble. Sabe que la máquina va a fallar días antes de que el sensor digital envíe una alerta al ordenador central. Madre mía. Pero claro, si el gerente logocéntrico ignora esa advertencia, porque no hay datos en la pantalla que la valen, pues la máquina se rompe y la producción se para. Vale, te lo compro. Entiendo perfectamente cómo el espacio y el cuerpo resuelven problemas logísticos o de maquinaria. Pero ¿qué pasa con la fricción humana? Porque, arreglar una cadena de suministros es un juego de niños comparado con arreglar un equipo tóxico o apático. Ahí le has dado. Ahí es donde entran las inteligencias centradas en el individuo, ¿no? Exactamente. Entramos en las inteligencias intra e interpersonal. Y hay que despojarlas, por favor, del aura de autoayuda barata que a veces tienen. Mecánicamente, son tecnología social pura. Vale. Empecemos por la intrapersonal, la que es hacia adentro. Propósito. La falta de esta inteligencia en las oficinas modernas es el combustible principal del burnout. Ya, pero haciendo de nuevo de abogado del diablo. A las empresas tradicionales, en el fondo, no les beneficia tener a alguien desconectado de su propósito. ¿En qué sentido? Un empleado que no sabe por qué hace lo que hace es un engranaje dócil. Es fácilmente gestionable, ¿no? En cambio, alguien con alta inteligencia intrapersonal conoce sus límites, sabe cuándo parar y te va a exigir autonomía. Bueno, eso es una ilusión de control a corto plazo, pero que destruye la empresa a largo plazo. Un empleado desconectado acaba fundido o cometiendo errores críticos por apatía. Pero donde esto se vuelve verdaderamente revolucionario es al sumar la inteligencia interpersonal. La que es hacia los demás. Eso es. Y cuidado, el material es muy tajante aquí. Hay que dejar de llamar a esto habilidades blandas, las famosas soft skills. No se trata de ser el más simpático de la oficina o de tener una sonrisa persuasiva para vender más. Entonces, ¿de qué se trata en el fondo, si no es de caer bien? Pues esto plantea una pregunta importante respecto a la distribución del poder. El material se fundamenta en la pedagogía crítica de Paulo Freire. Para explicarlo, Freire demostró que el conocimiento no es algo que se deposita de arriba hacia abajo, del que sabe al que ignora. Vale.
En un entorno laboral, la inteligencia interpersonal no es manipulación, es la capacidad de construir una infraestructura de confianza que permite la democracia organizacional. A ver, frena un momento, porque eso de la democracia organizacional suena fantástico, ¿eh? En un libro de sociología. Ya sé por dónde vas. Pero claro, ¿cómo se traduce la pedagogía de Freire en que un proyecto salga adelante el viernes por la tarde con unos plazos de entrega asfixiantes? Pues mira, se traduce en desmantelar la comunicación vertical. En un equipo sin inteligencia interpersonal, el jefe da una orden y el subordinado la ejecuta sin más. Incluso si ve que es un error catastrófico, porque tiene miedo a las represalias. Claro, nadie quiere llevarle la contraria al jefe. Exacto. Pero Freire propone una construcción horizontal. Una persona con alta inteligencia interpersonal actúa como un puente. Crea un clima de seguridad psicológica tan robusto que el becario recién llegado siente que puede levantar la mano y debatir de igual a igual con la dirección. Porque sabe que lo van a escuchar. Porque sabe que su aportación práctica se valora tanto como la visión estratégica del gerente. El problema se resuelve mejor y más rápido porque todas las mentes operan sin la interferencia del miedo. Esa es la verdadera eficiencia un viernes por la tarde. Qué interesante. Entonces, ¿qué significa todo esto en el barro del día a día? Tenemos la teoría, el desafío al sí, el poder del cuerpo y esta redistribución de Freire. Ajá. Pero si yo estoy liderando un equipo estancado mañana a las 9 de la mañana, ¿cómo ejecuto todo esto? Las fuentes nos ofrecen un caso práctico que disecciona esta transición, la praxis organizativa a través del famoso equipo Kairos. El caso Kairos es el espejo en el que se reflejan miles de departamentos ahora mismo. Es una autopsia de cómo las buenas intenciones fracasan por culpa de ese aplanamiento cognitivo. Pues vamos a describir el escenario. Tenemos a Alicia, la directora del equipo. No es una villana, es simplemente una líder que opera de forma exclusiva desde la inteligencia lógico-matemática. Su hábitat natural. Sí. Su ecosistema son las métricas, los dashboards y el retorno de inversión. Pero bajo su mando están sufriendo dos talentos excepcionales. Primero está Omar. Omar tiene una inteligencia interpersonal altísima. Entiende el contexto emocional del usuario de forma innata. Sí. Puede intuir si una campaña va a generar rechazo o conexión genuina. Pero como sus intuiciones, claro, no vienen en forma de tabla de Excel, pues Alicia las descarta, sistemáticamente. Y el resultado mecánico de esto es que Omar entra en un estado de indefensión aprendida. Deja de aportar, se apaga y se silencia. Y luego está Luna. Luna procesa el mundo a través de la inteligencia espacial y visual. Cuando hay un problema complejo, Luna no te escribe un documento de texto. Saca su cuaderno y empieza a esbozar mapas conceptuales, flujos visuales, prototipos. Pero en un entorno logocéntrico, claro, eso no encaja. Para nada. Alicia ve esos bocetos como dibujitos de distracción y le exige informes formales. Y Luna, frustrada por tener que traducir su cerebro espacial a un idioma que no domina, está ya buscando ofertas en otra empresa. Pues el rediseño que propone el material para rescatar a este equipo es brillante por lo pragmático que es. Imaginemos que el problema a resolver es que la newsletter semanal de la empresa está perdiendo lectores a pasos agigantados. ¿Vale? La respuesta clásica de Alicia sería encerrarse a analizar las tasas de clics y hacer pruebas A/B de los títulos, sin parar. Exacto. Pero la intervención sugiere abrir otras puertas de conocimiento. Se activa Omar. En lugar de mirar datos masivos, Omar hace microentrevistas. Y ojo, no para preguntar ¿le gustó el correo de esta semana? Claro, va más allá. Va a descifrar el estado emocional. Pregunta cosas como ¿dónde estabas cuando lo abriste? ¿En el metro? ¿Estresado? ¿Sentiste alivio o pesadez al leerlo? O sea, obtiene datos puramente emocionales y cualitativos. Eso es, y simultáneamente se le da vía libre a Luna para operar desde su inteligencia espacial. Luna no redacta ni un solo párrafo, dibuja un mapa del viaje visual del cliente, marcando dónde los ojos se cansan por exceso de texto y cómo usar el espacio en blanco para dar respiro. Fíjate qué diferencia de enfoque. Brutal. Al final, en lugar de discutir sobre un porcentaje en una pantalla, atacan la crisis entendiendo la fatiga visual del usuario y su estado de estrés en el metro. Es una solución, vamos, infinitamente más sofisticada. Pero claro, para que Omar y Luna puedan desplegar esto sin que los miren raro en la oficina, hace falta cambiar el formato en el que el equipo interactúa. Y aquí llegamos a la joya de la corona del texto,
El protocolo de la reunión multimodal. Ah, sí. Adiós a la clásica mesa larga donde alguien proyecta 80 diapositivas aburridas. Mientras los demás fingen que escuchan, sí. Exacto. La reunión multimodal altera por completo la mecánica cognitiva del grupo. Tiene 4 fases. La primera es la sintonía intrapersonal. Arrancan con un par de minutos de silencio absoluto. Cada miembro escanea su estado interno. Vengo enfadado de otra reunión, me asusta este proyecto. Al legitimar ese estado primero, se reduce el ruido mental antes de empezar a debatir. De acuerdo. La primera fase te la compro. Tiene sentido centrarse. Pero la segunda fase es donde necesito desafiar al texto. El famoso pensamiento visual colectivo. A ver, dispara. El material sugiere que todos se levanten, vayan a un panel y empiecen a dibujar o incluso a modelar el problema con plastilina. Sí, lo dice. Y la regla inquebrantable es que está prohibido hablar durante esta fase. A ver, seamos serios. ¿Tú pretendes meter a 5 ejecutivos con traje en una sala a jugar con plastilina en silencio? Los echarían a carcajadas. Tiene tela la cosa. A ver, la incomodidad inicial es innegable, te lo concedo. Pero la ciencia detrás de esto es incontestable. Imponer el silencio no es un juego infantil. Es un mecanismo táctico para neutralizar el monopolio del poder. El monopolio de quien habla más alto. Exacto. En cualquier reunión tradicional, el que tiene mejor fluidez verbal domina la dirección de la idea, independientemente de si la idea es buena o no. Al silenciar la sala e introducir elementos táctiles como la plastilina, fuerzas al cerebro a apagar las defensas lingüísticas. ¿Y activas otras zonas? Activas el córtex motor y espacial. Y de repente, voces como la de Luna, que piensan en 3 dimensiones, toman el control y revelan ángulos ciegos que las palabras ocultaban. Es una redistribución instantánea del poder cognitivo. Ostras, visto así, tiene todo el sentido táctico del mundo. Rompes la ventaja del hablador. Y tras esto entiendo que viene la tercera fase, ¿no? Sí, el diálogo consciente, donde por fin se integra la lógica verbal para analizar lo que se ha construido visualmente en la fase anterior. Y la cuarta fase, que siempre aterriza en un prototipo de solución. Además, el texto menciona herramientas express muy curiosas, como el pulso en un minuto. Esa es una técnica kinestésica fascinante. En lugar de la típica ronda de, bueno, ¿cómo veis el proyecto?, que siempre genera respuestas automáticas, se pide al equipo que se ponga de pie y exprese con su postura corporal cómo perciben la viabilidad. O sea, literalmente poner el cuerpo. Literal, si un miembro adopta una postura súper rígida, con brazos cruzados, y otro una postura abierta, esa discrepancia física se convierte en el dato a debatir. El cuerpo no miente con la misma facilidad que el Excel. Qué potente, en definitiva. Lo que proponen estos documentos es un cambio tectónico en la cultura corporativa. Es pasar de esas evaluaciones de desempeño que castigan lo diferente a instaurar lo que llaman una bitácora de potencias. Ese concepto es clave. Es un sistema donde se audita el éxito, documentando explícitamente cómo la diversidad cognitiva salvó el trimestre. Queda registrado que el atasco logístico no lo resolvió la analista de datos, sino la capacidad espacial del equipo al caminar sobre un papel. Se institucionaliza que lo diferente es el verdadero motor de la empresa. Y fíjate, para cerrar este análisis con la profundidad que merece, el material esquiva las conclusiones típicas prefabricadas, lanza un dardo directamente a la conciencia del profesional a través de la pedagogía crítica. Sí, nos deja con la pregunta de cierre freiriana. Exacto. Es una interrogación diseñada para desestabilizar todas nuestras certezas. ¿Y cuál es exactamente esa pregunta final? Pues invita a quien nos escucha a reflexionar sobre esta idea. Pensemos en nuestro propio entorno laboral. ¿Qué problema enquistado en tu departamento has logrado ver de una manera completamente nueva y reveladora? Precisa y únicamente gracias a alguien de tu equipo que procesa el mundo de forma radicalmente distinta a ti. Qué manera de voltear el tablero, madre mía. Porque esa pregunta encierra el mensaje definitivo de nuestra exploración de hoy. Ese compañero que te saca de quicio porque necesita dibujar diagramas constantemente, o esa compañera que insiste en sondear las emociones del cliente en lugar de mirar gráficos, no son un error del sistema operativo. Para nada. No son una molestia que hay que tolerar por cumplir cuotas de inclusión. Son la única garantía de innovación y supervivencia a largo plazo que tiene tu organización frente a la complejidad del mundo. Quien logre recordar cómo funcionaba aquel caos brillante en el aula de infantil, entenderá que el potencial humano no desaparece con la edad.
Simplemente espera en silencio a que alguien tenga el coraje de abrir una puerta distinta a la habitual.